Todas, bienvenidos a la continuación de nuestro curso. Una gentil gratitud al doctor Henry Ventura y al Instituto Inglades por la invitación, a todos ustedes por haberse conectado a esta cita académica el día de hoy, a esta hora. Continuando con la programación diseñada para este diplomado, nos corresponde abordar una temática de corte procesal penal, y esta ya no va a estar enfocada a la etapa intermedia, como lo vimos en la sesión precedente, específicamente a la audiencia preliminar de control de acusación. Habíamos sentado algunas bases, algunas ideas sobre lo que era la etapa intermedia, la finalidad de la etapa intermedia, las características de la etapa intermedia. Habíamos descollado la gravitante importancia que revestía la etapa intermedia, en tanto fase de expurgación, fase de purificación, fase de santificación, permítanme esa expresión, fase de limpieza de algunos vicios o defectos que podían presentarse en el escrito acusatorio, ¿no? Y era la etapa intermedia la que está a cargo del juez de la investigación preparatoria, también llamado juez de garantías o juez de control, el que estaba a cargo de la dirección de esta audiencia preliminar de control de acusación. Y era en esta audiencia preliminar de control de acusación en donde se iba a debatir los aspectos formales, los aspectos sustanciales y los aspectos probatorios. Todos estos elementos convergen y se presentan en el escrito acusatorio, porque si recordamos lo que preconiza el artículo 349 de nuestro Código Procesal Penal, vamos a ver que este dispositivo legal de corte procesal penal estatuye la estructura formal del requerimiento acusatorio. Si usted echa vista del artículo 349, apartado 1 del Código Procesal Penal, usted va a encontrar esa estructura orgánica que debe de presentar todo escrito acusatorio. Y a partir de ello se puede realizar ese control, esto es, y rememorando la clase precedente. Si faltare alguno de los requisitos que establece el artículo 349, apartado 1, en torno al escrito acusatorio, o existen ciertas falencias en la presentación, en el desarrollo de estos requisitos, cómoda y válidamente puede presentarse la observación de tipo formal. Tan así que el Acuerdo Plenario 6/2009, como habíamos deslizado algunas ideas básicas en la sesión anterior, este Acuerdo Plenario 6/2009 así lo estatuye, ¿no? El control formal de la etapa o la audiencia preliminar de control de acusación que conforma la etapa intermedia tiene que ver con la estructura formal que preconiza el artículo 349, apartado 1, la estructura formal de la acusación, desde los datos de identidad individualización, identificación e individualización que habíamos señalado. La identificación está relacionada con los datos de identidad, ¿no? Aquellos que emergen, por ejemplo, de la ficha de registro que obra en los registros de identificación de Estado Civil, lo que comúnmente se le denomina ficha de RENIEC, pero es una ficha de registro, ¿no?, del ciudadano, donde están todos nuestros datos de identidad, ¿no? Y la individualización está estrictamente relacionada con el aspecto de la individualidad, aspectos que nos hacen sui generis, aspectos que nos individualizan, que nos particularizan, que nos especifican, que nos hace específicos, que nos diferencian uno del otro, señas particulares, tatuajes, cicatrices, entre otros aspectos que nos permite diferenciar, ¿no?, el uso de barba, de bigote, etc. Por otro lado, habíamos visto también, y enrolando estos requisitos de la acusación, habíamos visto los hechos, ¿no? Los hechos y las circunstancias antecedentes o precedentes, concomitantes y posteriores, si lo hubieran en el caso en concreto, ¿no? También hemos visto los elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio, deslizando también por lo que es el grado o nivel de participación delictiva, el grado o nivel de desarrollo del delito, el tipo penal que se le atribuye, los medios de prueba que son ofertados, la precisión, si hay bienes embargados, las medidas cautelares, las medidas de coerción que pesan sobre la gente o sobre el tercero civil en el marco del proceso penal, que también deben detallarse. Eso es la estructura formal que habíamos visto, entre otros aspectos que conforme lo ritualiza el artículo 349 de nuestro Código Procesal Penal. Pero también habíamos visto que se debatía el aspecto sustancial, ¿no?, el aspecto de fondo, como también se le indica en esta audiencia preliminar de control de acusación. Y en el control sustancial, lo que viene a debatirse
es que la defensa, se entiende, dentro del plazo de los 10 días que así lo estatuye el artículo 350 del Código Procesal Penal, realiza estas observaciones materiales que no son sino los supuestos de procedencia del sobreseimiento, ¿no? Por ejemplo, si el hecho constituye delito, en este caso, si la defensa constituye que el hecho no constituye delito, si sobre el hecho pesa algún supuesto de extinción de la acción penal, por ejemplo, la muerte del imputado, si existe alguna circunstancia de inculpabilidad, entre otros aspectos que se ritualizan en el artículo 344, pues esto va a ser materia de debate en el aspecto o en el control sustancial, ¿no? El control sustancial es evidente, lo que busca es cómo es posible que pasemos, que traseguemos a la fase de enjuiciamiento, a la fase de juicio oral, cuando estamos frente a un hecho que no es delito, o cuando no se le puede atribuir razonablemente al imputado, o la insuficiencia de elementos de convicción, por ejemplo, que es uno de los supuestos que mayormente se invocan, ¿no? Situaciones de atipicidad absoluta o relativa, situaciones de limitación de elementos convictivos o cognitivos que permitan atribuir la responsabilidad penal a un ciudadano, ¿no? Situaciones que son debatidas en el control sustancial. Y el control probatorio, que también forma parte de esta audiencia preliminar de control de acusación, y así también lo señala el Acuerdo Plenario 6/2009. Y en este control probatorio, como lo vimos en la sesión precedente, tiene relación con cuál es el material probatorio que oferta el Ministerio Público y que oferta, por ejemplo, la defensa. No desdeñamos aquí la participación que pueda tener el actor civil, que también ofertará medios de prueba que están relacionados con esa opugnación o defensa que va a hacer el actor civil en aspectos relacionados con la reparación, ¿no? Él argumentará, él presentará sus medios de prueba, especificará la pertinencia, la utilidad, la conducencia que puedan tener, si corresponde en este caso esa conducencia, ¿no? Porque no siempre se va a exigir de todo medio de prueba que sea conducente, ¿no? La conducencia es esa exigencia legal de cómo es que se prueba, cómo es que qué tipo de medio de prueba resulta siendo, por exigencia legal, el necesario para acreditar un aspecto factual, una circunstancia factual. Eso lo hará también el tercero civilmente responsable, la persona jurídica, si sí han sido incorporadas al proceso penal. Pero bien, entonces recapitulando, teníamos un control formal, un control sustancial y un control probatorio en la audiencia preliminar de control de acusación conforme al Acuerdo Plenario 6/2009 y conforme a las reglas que se desprenden tanto del artículo 349, 350 y siguientes de nuestro Código Procesal Penal. Pero bien, esta simplemente fue para recordar lo que conversábamos en la sesión anterior y hoy nos toca conversar una temática que está también relacionada. No entramos todavía en la fase de juzgamiento, tiene que ver con las denominadas audiencias previas, audiencias preliminares al juicio oral. Y vamos a ver que estas audiencias previas, y voy compartiendo pantalla para ganar tiempo, estas audiencias previas, voy a dar una visión panorámica de lo que son las audiencias previas y luego para la temática que nos concierne el día de hoy. Y específicamente nos corresponde conversar un poco sobre el control de plazos, ¿no? Aunque parezca un tema trillado, un tema repetitivo, un tema ya manido por la doctrina, sin embargo resulta siendo importante y gravitante. Pero para poder comprender ello, es necesario y justo, creo yo, que tengamos algunas nociones liminares de lo que concierne a las audiencias preliminares o audiencias previas. Fíjense, estas audiencias preliminares, así se les ha venido a denominar, ¿no? Tanto en la doctrina como en algunas expresiones de nuestro Código Procesal Penal. Por ejemplo, audiencia preliminar de control de acusación, ¿no? Y esta expresión, como se verá en un momento, se relaciona directamente con aquellas audiencias anteriores a la audiencia o a las audiencias, ¿no?, que va a comprender el desarrollo del juicio, ¿no?, del juicio oral en términos de nuestro Código Procesal
penal. Sin mayor introducción, vamos a ver qué es lo que busca una audiencia, en términos generales. Y yo quiero que pensemos algo que ha concitado muchas veces nuestra atención, que ha degenerado también la práctica procesal. Es la siguiente. Miren, un tema muy particular es comprender que específicamente una audiencia preliminar de control de la acusación fiscal tiene una finalidad. No podemos degenerar la finalidad de una audiencia. ¿Y esto tiene que ver con el control de acusación? Sí. ¿Tiene que ver con el control de plazos? Sí. ¿Tiene que ver con la tutela de derechos? Sí. ¿Tiene que ver con la audiencia por denegatoria de actos sumariales o en este caso diligencias sumariales? Sí. Entendamos algo. El propósito de la audiencia es darle a conocer al juez los hechos, la situación factual que puede haberse suscitado en el marco del proceso penal, en el marco de las diligencias preliminares, en el marco de la investigación preparatoria, en el marco de la etapa intermedia, en el marco del juzgamiento, no para discutir con la otra parte. Hoy por hoy hemos visto, y muy lamentable, cómo es que existe toda una discusión, ¿no?, acalorada que se presentan en las audiencias judiciales. Perdónenme la transición, sino que me voy a ubicar directamente en el tema que nos convoca. Y esta discusión que muchas veces tiene que ver con la manera en cómo uno presenta sus medios de prueba, en la manera en cómo uno introduce la información, si es de pie, si es sentado, si el nivel de voz es el adecuado, haciendo ejemplos que quizás muchas veces pueden ser desatinados para quien dirige la audiencia o para el público en general. Pero el sistema de audiencias, al regirse por la oralidad, implica que tenga el juez una mayor abstracción de la información. Y para tener una mayor abstracción de la información, para poder realizar un análisis más eficaz de la información, tiene que alcanzarse una información de calidad, compadre. No podemos estar alcanzando una información repetitiva, una información trillada, una información poco sustanciosa, una información que no guarda relación. Otro problema que se presenta es que se ingresa información que, si bien es cierto, no tiene nada que ver con los hechos, pero atiborramos nuestros escritos o atiborramos nuestra expresión oral al momento de oralizar nuestro pedido con jurisprudencia que ciertamente es posible que pueda guardar relación, pero lejos de alcanzar hechos al magistrado encargado de resolver las audiencias previas, alcanzamos la norma, alcanzamos jurisprudencia, alcanzamos doctrina. Y lo que yo busco señalar, y creo que es una expresión en donde podemos comulgar en la idea, es que no podemos atiborrarle a un juez que va a resolver sobre hechos, atiborrarle de normas, atiborrarle de jurisprudencia, atiborrarle de doctrina. Es una idea basal que tenemos que tener nosotros en estas audiencias preliminares, y con más razón la audiencia de control de plazo, la audiencia de tutela de derecho y demás que son ex ante del juicio oral o de la fase de enjuiciamiento, ¿no? Por eso, en el cuarto ítem se indica la información de alta calidad. No cualquier información. No se trata de hacer gala de conocimientos, de destrezas. No se trata de buscar hacer notar, hacer ostensible el manejo de técnicas de litigación oral, sino que se trata de alcanzar información, ¿no? Tenemos que ver que la información que va a ingresar en estas audiencias preliminares es una información de alta calidad, no de cualquier información. Por eso tenemos que ver
cambiar esa cultura de litigio, esa cultura litigiosa, esa cultura de litigar para honrar honorarios, perdónenme la expresión, sino una cultura de gestión del litigio, de gestión del despacho, finalmente, en el caso de los agentes fiscales. Es por eso que tenemos que tomar en consideración y superar, ¿no?, lo que la profesora Leticia Lorenzo ha venido a denominar ese confusionismo, un confusionismo que existe en la realidad, en la finalidad de cada audiencia judicial. Entonces, esta nota propedéutica a lo que vamos a conversar es para quizás nosotros reflexionemos como abogados litigantes, como fiscales, como jueces, en el último caso, que son directores de las audiencias, en entender ese confusionismo de las finalidades que persiguen las audiencias. Las audiencias han ido adquiriendo determinado protagonismo. Sin embargo, no se hace mayor reflexión, ¿no?, sobre qué es lo que persigue una determinada audiencia. ¿Cuál es la finalidad que se busca? No podemos degenerar, y eso la Corte Suprema también ha sido muy enfática en establecerlo. No vamos a pervertir una audiencia de control de plazos en una audiencia de tutela de derechos, y viceversa. No podemos pervertir, no podemos travestir encriptadamente una audiencia de tutela de derechos o una audiencia de control de acusación en una audiencia de negación de actos sumariales, que se ve en la realidad. Y no es que invoquemos una suerte de flexibilidad en el proceso penal, hacer huelga a cualquier tipo de formalidad, sino que cada audiencia previa o cada audiencia preliminar persigue una finalidad en concreto. Y no se trata, bajo la invocación de que nos encontramos en un sistema acusatorio, en donde rige el principio procedimental de la oralidad, en donde claramente es posible, bajo una cultura de la flexibilización de las formas por sobre el fondo, pretender dar un viraje a una audiencia de tutela de derechos a una audiencia por denegación de actos sumariales, que se ve en los estrados judiciales. Y es más, vemos a jueces que, bajo su aquiescencias, permiten al abogado solicitante o al sujeto procesal solicitante que oralice el pedido, aun cuando, luego de proferir el contenido del escrito, se dan cuenta que no tiene nada que ver con la finalidad de la audiencia para la cual hemos o han sido convocados. Claro que eso significa que la decisión judicial definitivamente va a ser adversa al sujeto procesal requiriente, solicitante, pero vamos al tiempo invertido, un tiempo infructuoso, ¿no? Un tiempo infructuoso que tiene un costo, tanto para la agencia fiscal, tanto para la agencia judicial y para todo el engranaje del sistema de administración de justicia. Entonces, la profesora Leticia Lorenzo es muy atinada al señalar que no se ha dado demasiada reflexión sobre las características que deben de presentar estas audiencias respecto a sus finalidades. Por ejemplo, ella llama la atención, y es una audiencia que vamos a conversar, que es audiencia de prisión preventiva, indica, y recordaremos cuando abordemos la prisión preventiva, que hoy por hoy se ha convertido la audiencia de prisión preventiva en un mini juicio, no solamente por lo ampuloso de los argumentos que presenta el agente fiscal en su requerimiento de prisión preventiva, sino también la defensa, la contraparte, hará lo mismo, de manera tal que advertimos eso elongado, dilatado, profuso, amplio de estas diligencias
preliminares, audiencias previas, como en este caso la que versan sobre medidas de cautelares, medidas de coerción procesal personal como la prisión preventiva, ¿no? Y esta es una crítica frontal que se hace. Vayamos a ver que el propio Tribunal Constitucional, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, en uno de sus casos, estableció claramente y llamó la atención severa a el por qué tenía que dilatarse tanto una audiencia de prisión preventiva que incluso podía afectar y trastocar eh, la integridad personal de los funcionarios participantes, ¿no? Audiencias que por lo elongado de las mismas, por la excesiva duración de las mismas, podían generar incluso descompensaciones en la salud de los participantes, ¿no? Audiencias en donde ciertamente la continuidad horaria o en horas podía generar pues descompensaciones físicas. Ya hay un mensaje del propio Tribunal Constitucional en donde el mensaje va directamente a quien dirige la audiencia. Más allá de los participantes, va para quien dirige la audiencia. Y es de manera muy respetuosa con los magistrados del Poder Judicial. La dirección de audiencia la tienen los jueces, ¿no? Que también tiene que ver mucho el agente fiscal y la defensa al momento de proponer, vamos, el fiscal al momento de realizar su requerimiento de prisión preventiva y la defensa al momento de absolver o de formular las observaciones al mismo, ¿no? Pero tiene que compaginarse en una manera razonable el tema de tiempo, ¿no? Básicamente era eso, y también otro aspecto importante que quería resaltar era la situación, no solamente ya de la duración de una audiencia, no podemos pensar que una audiencia de control de plazo tenga una duración pues tan elongada, ¿no? Cuando básicamente veremos, tiene que ver con el establecimiento de momentos de inicio o momentos en los cuales debe haber concluido unas diligencias preliminares o la investigación preparatoria propiamente dicha. Situaciones muy en concreto que no tienen mayor enjundia al momento de establecer o de alcanzar la información al juez. O sea, no hay mayor trascendencia en el entendido de que yo no voy a desgañitarme, no voy a desgastarme, no voy a, si se quiere, hacer un mayor estudio jurisprudencial o doctrinario sobre el control de plazo, cuando claramente las cosas son muy diáfanas, ¿no? Cuándo inició una investigación y cuándo debería haber terminado. Y si han existido circunstancias o no, tendremos que ver los requisitos del plazo razonable, seguramente, o el plazo estrictamente necesario, a lo mejor. Pero no podemos pensar que la litigación en estas audiencias previas, audiencias preliminares de control de plazo tengan que tener una duración muy amplia, ¿no? Que obviamente, ¿qué genera? Genera que si una audiencia está programada para 30 minutos, 60 minutos, por ejemplo, 2 horas, pues no tengamos que dilatarla tanto, que exista, pues, si se quiere, eh, que una audiencia tenga que reprogramar a las demás. Es decir, por lo elongado de una audiencia, pues se termina reprogramando otras que están en cola, ¿no? Y esto genera atiborramiento en las agendas judiciales fiscales, colapsan estas agendas, actos de notificación adicionales, entre otros aspectos. Y también un aspecto que quiero resaltar, y esto nos va a servir para las demás clases, es, pensemos en algo, ¿no? No vamos a convertir que las audiencias previas o incluso el propio juicio oral sea una audiencia de teatralización, ¿no? Yo creo y soy un fiel convencido que las técnicas de litigación oral, eh, al comienzo de su implementación, ciertamente, se hablaba en rigor de una suerte de generar la convicción judicial, de persuadir al juez, y que, claro, como bien lo diría el profesor Jordi Ferrer Beltrán en su oportunidad, ya hemos dejado esa vieja escuela de pensar en la persuasión, sino que estamos ahora en un sistema racional epistémico de valoración de la prueba. Y a partir de eso, y al cual nos adscribimos, por cierto, aun cuando exista pues también toda una suerte de entremezclamiento o entremezcla entre un sistema racional epistémico con un sistema retórico persuasivo, en palabra del profesor Jordi Ferrer Beltrán, al cual nos adscribimos en esta escuela de Girona,
Pero la teatralización es propio, creo yo, y me ascribo a ello, a un sistema retórico persuasivo de la valoración de la prueba. Y más aún, si estamos en audiencias preliminares, audiencias previas, la teatralización o buscar hacer una suerte de gala de conocimiento técnico y de investigación oral, yo creo que eso vacía de contenido la finalidad de estas audiencias previas. O sea, no debemos de dejarnos llevar quizás por la emoción, quizás por la pasión, eh, quizás porque estamos siendo televisados en ese momento, pero lo concreto es que no perdamos la finalidad, no perdamos la finalidad. Y ese es un punto que lamentablemente ha sucumbido. Finalmente, para ya entrar en materia, yo quiero que recordemos esto. Si perdemos el sentido de lo que es una audiencia, es decir, si no interiorizamos qué es una audiencia, para qué sirve una audiencia, el por qué se diseña una audiencia, pues simplemente vamos a acudir a estos escenarios altamente epistémicos, por ejemplo, si es una audiencia de juicio oral, al momento de cobrar los alegatos de clausura, por ejemplo, donde hay una alta base argumentativa, escenarios en donde va a haber un cruce de información. Pero la audiencia per se es un escenario, no solamente un escenario con una ritualidad que la ley orgánica del Poder Judicial así lo señala, no solamente porque tiene un reconocimiento legal en el Código Procesal Penal, sino que la audiencia hay que entenderla como un escenario. Un escenario que no es un monólogo, definitivamente, sino que es un escenario donde va a haber una pluralidad de participantes, una pluralidad de partes, sujetos, donde cada uno va a pretender ejercer su derecho o atribución, ¿no? Van a presentar oralmente sus peticiones, van a argumentar, si corresponde, a favor o en contra, ¿no? Porque van a existir principios que lo van a regir. Y el principio procedimental de la oralidad es un principio troncal y basamental a los demás principios procesales. De forma tal que una audiencia es un escenario donde intervienen las partes, donde cada uno ejerce sus derechos o atribuciones, donde se va a presentar oralmente un pedido, se va a argumentar, se va a controvertir la posición de la contraparte, de la parte contraria, del sujeto procesal distinto al que está alcanzando o solicitando. Por ejemplo, en un control de plazo que ha sido planteado por la defensa del investigado, pues tenemos allí un planteamiento que se entiende será oralizado, será defendido por el abogado defensor y se dará la oportunidad al sujeto procesal que va a receptar esa información y que se entiende sería quien estaría afectando el plazo, ¿no? En este caso, el agente del Ministerio Público. Una idea también adicional para ya entrar en materia. Tenemos un protocolo de gestión de audiencias que es del año de 2014 y allí nos da un alcance de lo que viene a ser una audiencia. Pensemos en audiencia de control de plazos. Escenario donde concurren sujetos procesales y el juez para debatir, contradecir y decidir oralmente. ¿Qué cosa? Los requerimientos fiscales. Y adicionalmente también solicitudes que pueden ser de los demás sujetos procesales, como por ejemplo el control de plazo. Para circunvalar la idea, la audiencia es una metodología de toma de decisiones judiciales. No es simplemente una repetición, una letanía. Entendamos eso. Metodología para toma de decisiones judiciales con información de calidad. Miren lo que va a significar, ¿no?, el alcance de una audiencia. No es cualquier información. Sino que se trata de una información de calidad. Además, ¿qué se exige? No solamente pensar y considerar que es una nueva metodología para la toma de decisiones, que es una metodología para resolver el planteamiento de los sujetos procesales, ¿no? Sino que implica que los sujetos procesales y el propio juez estén preparados.
no solamente del lado de los sujetos procesales, en alcanzar información. No vamos a pasar, pues, en una audiencia de control de plazos, ciertamente resulta siendo válido, pero no necesario establecer todo el interprocesal. Hacer una suerte de radiografía histórica o estudio diacrónico, que muchas veces con una precisión muy particular, muy específica de cuándo se inició la investigación y la inexistencia de factores que razonablemente puedan justificar la demora, pero no establecer qué diligencias y todas las diligencias que se pudieron haber realizado en el marco de la investigación y qué diligencias el fiscal está pretendiendo realizar fuera del plazo. Porque hacerlo también sería de generar la criminalidad. Por eso hay que llevar información, sí, pero una información de calidad. Una información que lo que busque es permitirle al juez tomar una decisión. Y uno tiene que ponerse en el lugar del juez. Si yo fuera el juez de la investigación preparatoria, ¿qué información debo de alcanzar? ¿Qué información quiero que me alcancen los sujetos procesales si yo tengo que resolver esta incidencia? Solo así vamos a poder comprender el alcance. Entonces, quedémonos con una idea. La audiencia, entonces, es una metodología de trabajo. Una metodología de trabajo. Una metodología que lo que busca es un desarrollo eficiente por parte de los sujetos procesales, no degenerar el sentido de la audiencia. Lo que buscan las audiencias es transmitir información relevante al juez para que tome una decisión. No es confundirlo al juez. Cuanto más escuetos seamos en nuestros pedidos, la decisión va a ser no solamente tomada de la mejor manera, con mayor celeridad, sino que vamos a evitar ese atiborramiento en los procesos y la acumulación de audiencia. La relevancia de la información, fíjense, tanto para la audiencia de control de plazos, como la audiencia de tutela de derechos, como la audiencia de denegación de actos sumariales, lo que se requiere es información, la relevancia de la información. Y esta información, por ejemplo, si vamos a solicitar un control de plazo, la información que se alcanza esté relacionada con no copiar y pegar un escrito anterior que teníamos o una disposición anterior que teníamos, sino enfocar realmente sobre el pedido que se hace. La ley, entiéndase, la ley procesal, va a establecer la finalidad de la audiencia y, por tanto, qué es lo que debemos de alcanzarle al juez. Y es el juez, definitivamente, quien con los poderes de dirección y control que tiene, pueda este juez controlar qué información ingresa. Saber decirle, señor abogado, señor fiscal, usted está tergiversando el sentido de la audiencia. Saber controlar. Y el saber controlar no significa sustituir a las partes o a los sujetos procesales, sino que esta información que se controla, si en un primer momento no la hacen las partes, tendría que hacerlo el juez. Se entiende que hoy por hoy, en un sistema procesal de corte acusatorio, contradictorio, los sujetos procesales, por el principio procesal de la contradicción, van a controlarse entre sí mismos. Por el principio de contradicción, el Ministerio Público, al presentar un requerimiento, la defensa tiene la posibilidad, que así lo estatuye el artículo 1 del título primero del Código Procesal Penal, para controlar qué tipo de información presenta, para poder observar, cuestionar, por el principio de contradicción. Se entiende que en una primera instancia será la contraparte, sea el investigado a través de su abogado, o los sujetos procesales que atañe el pedido que hace el fiscal, o viceversa, quienes tengan que controlar esa información. Y claro,
Un juez no se va a colocar en la preocupación si la información es veraz o es inverosímil, sino que él entiende que en un sistema contradictorio, un sistema acusatorio contradictorio, son los sujetos procesales quienes finalmente van a controlar al fiscal o van a controlar a la defensa. Entre los mismos sujetos procesales van a controlarse. Se controlará no solamente la relevancia de la información, se controlará lo verosímil de las afirmaciones por el principio de contradicción. ¿O ustedes han visto un juez que coja un documento y se ponga a ver si es auténtico o es falsificado? Para eso están los sujetos procesales. Claro que en último sitial o última instancia, el juez tendrá que analizar si realmente el pedido guarda estas características de legalidad, ¿no? Si hay alguna situación inverosímil, tendrá que detectarla. Si no lo hace el sujeto procesal a quien le corresponde hacerlo, pues lo tendrá que hacer en última instancia el juez, porque no es un convidado de piedra y no significa en nada que está perdiendo la imparcialidad judicial. Ahora, vamos a entrar directamente ya al tema que nos convoca, que específicamente tiene que ver con la audiencia de control de plazo. He querido hacer estas notas introductorias o prolegómenos a, a nuestra materia, pero me parece importante que tengamos en consideración esos aspectos basamentales, neurálgicos de lo que viene a ser la audiencia de control de plazo. Muy importante para para el desarrollo de nuestra temática el día de hoy. Voy a compartir pantalla para hacer más gráfica la presentación. Bien. El control de plazos. A ver. En principio, eh, hemos visto que cuando conversábamos sobre las etapas del proceso penal, ¿no? En la última sesión, habíamos esbozado la idea que el proceso penal tiene etapas. Teníamos la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, o procedimiento de la investigación preparatoria, procedimiento intermedio, procedimiento de juicio oral o de enjuiciamiento, ¿no? Pero habíamos notado también que la investigación preparatoria, que propiamente lo que busca es el acopio de información, la obtención de información a partir de actos de investigación. Encontramos también a las diligencias preliminares. Y bajo el término diligencias preliminares vamos a encontrar en nuestro Código Procesal Penal, allí definido, allí señalado. Y claramente en el Código Procesal Penal encontraremos estas diligencias preliminares como una fase que está anclada dentro de la investigación preparatoria. Y estas diligencias preliminares, el fiscal está legitimado para el acopio de elementos de prueba, para el acopio de información, ¿no? Y claro, esto permitirá que el fiscal pueda hilvanar, ¿no? Si decide continuar la investigación preparatoria. De allí que vamos a ver, de conformidad a la casación 318-2011 Lima, cuáles son esas finalidades que persigue las diligencias preliminares. Porque las diligencias preliminares tienen finalidades específicas. Las diligencias preliminares, como veremos, no solamente van a propender lograr la identificación e individualización de los agentes del delito. Porque claro, esa es una de sus finalidades. De allí que si pretendemos nosotros
formalizar la investigación preparatoria, qué duda cabe, que tiene que, cuando menos, y uno de sus requisitos materiales para formalizar la investigación preparatoria, es la debida identificación e individualización del imputado. No podemos pensar que se pueda formalizar la investigación preparatoria contra personas no determinadas, no especificadas, no individualizadas. Podremos postergar el señalar quién es la parte agraviada del delito, con cargo a que en la investigación preparatoria pueda satisfacerse esta deficiencia hasta ese momento en cuanto a la información que se ha colectado. Pero no podría formalizarse la investigación preparatoria en cuanto a los datos de identificación e individualización del imputado. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta y el porqué de comprender las diligencias preliminares es por cuanto todo acto de investigación, vamos, toda investigación, las diligencias en conjunto van a estar sujetas a plazos. No puede pensarse que dentro de un sistema acusatorio contradictorio, no puede pensarse que hoy por hoy, en un Estado constitucional de derechos, si hablamos en macro, los ciudadanos puedan ser investigados sin una fecha determinada o sin un límite específico. No podemos pensar que un Estado constitucional de derecho y que uno de sus principios y garantías sea el respeto, el reconocimiento, respeto, garantía, promoción de derechos fundamentales, que el propio Estado los afecte. Y digo eso porque no podemos pensar que se afecte un plazo razonable, no podemos pensar que se someta a un ciudadano a una investigación sin límite. Pensar que su libertad se encuentre hackeada, se encuentre esquinada de manera ilimitada, de manera indeterminada. No podemos sostener ello en el marco de un Estado constitucional de derecho y menos dentro de un sistema acusatorio contradictorio que así se precie, ¿no? Es por eso que en el Código Procesal Penal del 2004 ya se establece límites temporales para la realización de la investigación propiamente dicha. Y digo en términos generales investigación, porque más allá de establecer disquisiciones en cuanto a la terminología empleada, si es diligencia preliminares, si es investigación preparatoria, es la finalidad que persigue. Yo no es que disienta de esa posición, pero lo que nos debe quedar claro es que, aun cuando el nomen juris de diligencia preliminares o investigación preparatoria, lo que se busca es acopio de información, lo que se busca es colectar información, obtener elementos cognitivos de qué es lo que pasó, cuándo sucedió, quién lo hizo, cómo lo hizo, y de tal manera que el fiscal pueda tomar conocimiento de esos hechos. Porque ¿en qué otro momento, si no es en la investigación misma, que tiene que realizarse? Pero una investigación sujeta a plazos. Y de allí que esta audiencia preliminar de control de plazos o audiencia de control de plazos sea la llamada a aplicar cuando en el marco de una investigación hay un exceso en estos plazos. Y un exceso que evidentemente el sujeto procesal que se vea afectado tenga que recurrir. En una primera instancia, veremos que es al fiscal en el marco de las diligencias preliminares. Será al fiscal a quien se le recueste, a quien se le solicite, a quien se le requiera, a quien se le conmine, a quien se le pida que emita pronunciamiento, que dé término, claramente justificando o explicitando cuáles son esas razones por las cuales debe de hacer. Ciertamente también el fiscal tendrá la decisión de darle término a las diligencias preliminares y por tanto asumir la decisión que corresponda. Probablemente pueda ser formalizando la investigación preparatoria y para lo cual deba de emitir una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o en su caso pueda emitir un requerimiento de acusación directa con el cúmulo de información que ha podido colectar durante las diligencias preliminares, cual previsión la tenemos en el Código Procesal Penal para formular directamente un requerimiento de acusación directa. También podremos optar por
incoar un procedimiento inmediato, también conforme a la regla del artículo 446 y siguiente del Código Procesal Penal, o en su defecto, disponer la no formalización de la investigación preparatoria. Y esta no formalización de la investigación preparatoria, qué duda cabe, que es una decisión autónoma del Ministerio Público para cerrar una investigación, que tendrá la condición de cosa decidida, ciertamente. Una cosa decidida fiscal que surge a partir de la decisión de no formalizar la investigación preparatoria. Que claramente recordemos que frente a la decisión de no formalizar la investigación preparatoria es posible que se solicite la elevación de actuados al fiscal superior en grado para que pueda revocar esta decisión, confirmar esta decisión o disponer, en todo caso, la ampliación de la investigación. Entonces, vemos que las diligencias preliminares, en su término, y para lo cual tendremos que tener en cuenta el plazo, van a haber una variopinta presentación de decisiones que va a tener el agente fiscal, ¿no? Pero ¿quién va a ser ese contralor? Pues el fiscal mismo no se va a controlar a sí mismo. Tampoco pensemos que será el juez de la investigación preparatoria que de manera pretoriana, de manera unilateral, vaya a hurgar a las fauces del Ministerio Público, vaya a hurgar y tocar a la puerta al fiscal para controlar, para hacer la suerte de un contralor de los plazos de sus investigaciones. Para eso tendremos al órgano de control interno de los ministerios públicos para que pueda realizar ese acto. Pero no podremos pensar que un juez de la investigación preparatoria, de manera pretoriana, de manera exprofesa, de manera unilateral, en uso de atribuciones que no tiene, pues hurgue y establezca o pregunte por un caso y cuánto va el plazo. Si no es a partir del ruego de la parte. Se entiende que primero será rogado el fiscal por parte de la parte o sujeto procesal y ante la desidia, displicencia, dejadez, no respuesta o establecimiento de un plazo diferente, un plazo mayor o en todo caso lo silente del fiscal al no pronunciarse, pues tendremos que acudir al juez de la investigación preparatoria para que como juez de garantías ingrese ahora sí a controlar y verificar si existe un exceso en el plazo de diligencias preliminares. Esa sería la hoja de ruta que la norma procesal así establece, que lo veremos más adelante de manera muy sincopada. Pero la idea en concreto es que tengamos esta información. Hoy por hoy, en un Estado constitucional de derecho, hoy por hoy, dentro de un sistema acusatorio contradictorio, no es posible que una persona sea sometida a una investigación sin un plazo específico. Existe y debe existir siempre un plazo que la doctrina ha venido a denominar un plazo ordenatorio dentro del cual se lleven a cabo los actos de investigación, un plazo ordenatorio dentro del cual el fiscal con ayuda o apoyo de la policía, realicen actos de investigación. Un plazo ordenatorio donde el investigado, su defensa, el agraviado, el actor civil cuando sea investigación preparatoria, el tercero civil cuando sea investigación preparatoria, la persona jurídica cuando sea investigación preparatoria, antes en las diligencias preliminares con estos sujetos procesales, si se quiere, primarios, puedan en todo caso solicitarle al fiscal de término a las diligencias preliminares por un exceso en la duración de los mismos y ante su dejadez o desidia o no pronunciamiento acudir al juez de la investigación preparatoria. Porque, porque ese plazo ordenatorio es para todos los sujetos procesales, para que dentro de ese plazo puedan solicitar la actuación de actos de investigación, en el marco de que estamos frente a una investigación monopólica que la regenta, que la dirige, que la administra el Ministerio Público, pero que no desdeña que los sujetos procesales puedan solicitar actos de investigación. Se entiende reuniendo las características intrínsecas que debe tener toda prueba, la pertinencia, la conducencia, la utilidad, la legalidad, la verosimilitud, la constitucionalidad de estos actos de investigación solicitados. Entonces, esa es la primera idea que tenemos que tener, qué son las diligencias preliminares, y tenemos que ver también para qué nos sirven estas diligencias preliminares. Porque claro, si vemos nosotros y buscamos la finalidad de estas diligencias preliminares, vamos a poder comprender que para qué nos sirve esa duración. O sea, ¿para qué el fiscal tiene un plazo? El fiscal, que acá, no es que tenga un plazo simplemente para que emita la disposición que desee, cuando lo desee, sino que va a tener un plazo en específico, ¿no? Perdón un segundo.
Entonces, fíjense, eh, lo que yo entiendo acá es que estas finalidades, ¿para qué nos van a servir? Si nosotros comprendemos estas finalidades, vamos a poder ver que el plazo que se concede para estas diligencias preliminares, este plazo le va a servir al fiscal para que realice tal o cual actividad procesal. Y entiéndase la actividad procesal, aquella que es realizada por los sujetos procesales y que guarda relación estricta con la finalidad que tiene el proceso. No es simplemente un hacer por hacer. La casación 318-2011 Lima establece claramente cuáles son esas finalidades que tiene la diligencia plenaria. Y hay varias casaciones. Solamente voy a mencionar la 318-2011 Lima. Sabiendo cuál es la finalidad, por ejemplo, la finalidad inmediata, ¿cuál es? Actos urgentes. Y estos actos urgentes los va a tener que realizar el fiscal, o directamente o con apoyo de la policía. Pero no se trata de cualquier acto urgente, vuelvo a insistir. La pertinencia de un acto de investigación, también el fiscal tiene la obligación de observar. No podemos pensar que porque el fiscal emite una disposición de inicio de diligencias preliminares, en donde establece toda una lista de actos de investigación a realizar, todos sean pertinentes. He visto casos en donde hay mucha impertinencia en actos de investigación. Entonces la pregunta es, ¿también los sujetos procesales pueden cuestionar esa pertinencia de los actos de investigación al propio fiscal? Si el fiscal es el primer tamizador cuando la defensa o el agraviado solicita actos de investigación, también tiene que el agente fiscal ser pasible de un control por el propio sujeto procesal. Entonces, cuando hablamos de actos urgentes, cuando hablamos de actos que son necesarios de realizar, son actos de investigación que deben de guardar pertinencia, que deben de ser útiles finalmente a esta hipótesis que la agencia fiscal, que el ente acusatorio está o tiene respecto a los hechos. Porque estos actos de investigación no son otra cosa que buscan validar la hipótesis delictiva que ha surgido. Entonces, la finalidad inmediata es la realización de actos urgentes, que sean pertinentes, que sean útiles, que sean conducentes, y se entiende que sean legales, por tanto, constitucionales. Y esos actos urgentes, pues, como finalidad inmediata, van a estar dentro de un plazo, que lo vamos a ver enseguida. Otra finalidad inmediata es asegurar la escena del crimen o escena de los hechos, escenario de los hechos, eh, garantizar, proteger la evidencia sensible de la comisión del delito, evitar las consecuencias del delito, individualizar a la gente, al agraviado. Estas son las finalidades inmediatas. Y todas estas diligencias inmediatas o finalidad inmediata está encaminada ¿a qué? Está encaminada específicamente a obtener toda esta información. Esa es la finalidad por su propio nombre, inmediata, no mediata, porque la finalidad mediata la tienen acá. ¿Y cuál es la finalidad mediata? Pues trascender al momento procesal, o al momento inmediatamente superior, que es la formalización de la investigación preparatoria, o la acusación directa, o el procedimiento inmediato, o la no formalización de la investigación preparatoria. Pero impunidad, la finalidad mediata que van a perseguir estas diligencias es determinar, ¿formalizo la investigación preparatoria o no formalizo la investigación preparatoria? Y hemos visto que en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, la sospecha que se requiere para formalizar la investigación preparatoria es una sospecha de tipo reveladora. La norma procesal establece indicios reveladores. Y dentro de la estructura o de los requisitos materiales para formalizar la investigación preparatoria, vemos, no sino tener elementos de convicción, ¿no? Elementos de convicción reveladores de la comisión del delito, la identificación e individualización del imputado, la satisfacción de los requisitos de procedibilidad y que la acción penal no haya prescrito. Cuando menos son 4 requisitos que se persigue, deben de presentarse para formalizar la investigación preparatoria de suerte de requisitos materiales. Y claro, entonces podríamos de allí
extrapolar la idea. Si las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata determinar si el fiscal debe o no formalizar la investigación preparatoria, ¿eso por qué? Porque hemos visto que en la finalidad inmediata hay que buscar la individualización e identificación, hay que recabar información, hay que perennizar, garantizar, proteger la escena del crimen, ¿verdad? Hay que evitar las consecuencias del delito, etcétera. Realizar actos urgentes, ¿para qué? La realización de actos urgentes e inaplazables, la realización de actos que busquen información, ¿qué va a buscar satisfacer finalmente? Los indicios reveladores. Determinar si hay indicios reveladores del delito. La finalidad inmediata de identificar e individualizar al imputado, ¿para qué me sirve? Para poder satisfacer el requisito de la formalización de la investigación preparatoria, que es identificar e individualizar al imputado. Está engarzado. Los requisitos de procedibilidad, que es un requisito para la investigación preparatoria, para formalizarla, la voy a satisfacer también en las diligencias preliminares. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un delito tributario aduanero, pues cuando menos en las diligencias preliminares tengo que contar con el informe de avalúo, ¿no? Para poder establecer que la mercadería, la mercancía, supera las 4 unidades impositivas tributarias. Para ver si estoy en un delito de contrabando, para ver si estoy en un delito de receptación aduanera, para ver si estoy en un delito de defraudación de rentas, ¿no? Esto. Pero necesito ir a las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares satisfago el requisito de posibilidad. Y también en las diligencias preliminares se me va a permitir acopiar información para poder establecer si la acción penal ha prescrito o no. Esa es la idea que tengamos que tomar en consideración, tanto la finalidad inmediata como de la finalidad mediata, que así lo preconiza esta aclaración 318-2011 Lima. Muy importante, porque todas esas finalidades van a tener que relacionarse con ¿qué? Con el plazo. Para eso me dan un plazo. Claro, si vemos nosotros en la aclaración 318-2011, se va a establecer claramente estas finalidades. En la aclaración 144-2012, ANCASH, aquí se va a establecer que el plazo ya cambia. Por ejemplo, en las diligencias preliminares que nos hemos salteado, y voy a recordar aquí, perdónenme, esta casación, que ya es un tanto trillada, que es el auto casatorio, que también se le conoce como la casación 2008, La Libertad, ¿no? Donde alude a que el plazo de las diligencias preliminares sea hasta 120 días, ¿no? Y, y que claramente esto se relaciona con el plazo de la investigación preparatoria. Entonces tenemos, por un lado, esta casación 2008, La Libertad, que hace alusión a un plazo, ¿no? Ahorita vamos a ver un pequeño cuadro, ¿no? Me permito transitar con otra diapositiva porque es para efectos de podamos ver el tema del plazo, que es interesante, porque es lo que vamos a controlar, ¿no? Ya hemos, pero siempre mirando la finalidad. ¿Por qué? Porque esa finalidad inmediata de la diligencia preliminares es para que el fiscal en ese plazo realice ese cúmulo de diligencias, ¿no? De lo contrario, pues estaría pervirtiendo la finalidad. Mire, acá tenemos un pequeño cuadro, ¿no? Donde vemos estos plazos, ¿no? De las diligencias preliminares, que veíamos en principio que las diligencias preliminares tienen una duración hasta 60 días, ¿no? Y esto es importante porque el plazo razonable, tal y conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, no se afecta solamente por exceso, sino también por defecto. Es decir, hay que tomar en consideración que incluso el propio legislador puede afectar el plazo razonable, y lo afectó cuando estableció que el plazo de las diligencias preliminares tenía una duración de 20 días, ¿no? Era, para juicio del tribunal, era una afectación del plazo razonable en su arista de, en este caso, por defecto, ¿no? ¿Y por qué se afecta? Porque claro, si establecemos, por ejemplo, diligencias preliminares en un plazo muy escueto, lamentablemente no vamos a poder acopiar información. ¿Qué información yo puedo acopiar en un plazo muy diminuto, en un plazo muy escueto? Claro, también estaríamos afectando el plazo, pero por defecto, ¿no? Es por eso que las diligencias preliminares quedó en un plazo, luego de la modificatoria, de hasta 60 días. Y claro, de acuerdo a esta autodeclaración 2008 La Libertad, podemos llegar hasta 120 días. Y que aquí viene toda una situación, ¿no? Se ha visto por parte de determinados despachos fiscales una interpretación pretoriana sobre este plazo, ¿no?
y se han emitido sendas disposiciones de ampliaciones excepcionales, ampliaciones únicas y excepcionales de la diligencia preliminar, de forma tal que pensar que puede haber un trasvasamiento del plazo más allá de los 120 días, yo creo que es una interpretación no solamente antojadiza de la Casación de 2008, la libertad, ¿no? Porque si bien ahí se establece que el plazo de la diligencia preliminar no puede superar el plazo de la investigación preparatoria, esto se hace con el plazo ordinario. Pero hemos visto también que existen posiciones discrepantes, ¿no? Hay juzgados que consideran que es permisible incluso ir hasta los 180 días, de 120 días más 60 días que puede prorrogarse la investigación preparatoria, y en símil con la diligencia preliminar hasta 180 días, ¿no? Lo cual me parece un exceso, ¿no? Pensemos y mantengamos la idea que las diligencias preliminares eh, duran hasta 60 días, que es su plazo convencional, su plazo ordinario, su plazo natural, y se pueden prorrogar hasta 120 días por mandato de la propia Casación de 2008. Por su lado, las investigaciones complejas en diligencias preliminares pues duran hasta 8 meses, hemos visto la 144 2012 Ancash, ¿no? Y aquí vemos, obviamente, que en el ámbito de la investigación preparatoria ya cambia, tenemos 120 días para diligencias preliminares, que dura 120 días, se prorrogan por 60 días, ¿no? En investigaciones complejas vemos también una prórroga de 8 meses, y claramente esta prórroga es concedida por el órgano jurisdiccional. Lo mismo será para investigaciones complejas, que dura 36 meses, ¿no? Prorrogables por 36 meses más. Y claro, tenemos esa situación un tanto de los plazos que establece el plazo legal, nuestro propio Código Procesal Penal, y también jurisprudencialmente, porque jurisprudencialmente hemos visto que se han venido a dar estos plazos, ¿no? Digamos, adecuar estos plazos. Miren que, permítanme presentarle aquí esto sobre los plazos, que es muy interesante, porque si nosotros tomamos en consideración los plazos, vamos a poder realizar un adecuado control en tanto en las diligencias preliminares como en la investigación preparatoria. De allí que, perdón, tengamos en cuenta lo siguiente. Acá tengo una presentación, bueno, un esquema sobre estos plazos. Permítanme compartirlo por aquí. No es de mi autoría, sin embargo, me parece muy gráfico para tener una idea de estos plazos. Miren. A ver. Ahí en pantalla tenemos lo siguiente. A ver, si cargue un poquito. A ver. En principio, tenemos las llamadas diligencias preliminares, también la denominación de investigación preliminar. Casos simples. Hasta 60 días, máximo 120. ¿Dónde tenemos esa información? En principio, normativamente hablando, el artículo 330 y el artículo 334, apartado 2. Plazo máximo 120 días. Esto a través de la Casación 2-2008, la libertad, ¿no? Entonces, las diligencias preliminares, porque estamos conversando sobre el control de plazos y necesitamos tener la idea clara de cuánto duran las diligencias preliminares y cuánto dura la investigación preparatoria para poder, frente a un trasvasamiento de este plazo, interponer
este mecanismo procesal que busca guarecer, que busca proteger, que busca corregir los excesos del plazo, ¿no? Y claro, tengamos en consideración que conforme a la casación 66-2010, ¿no? 66-2010 PUNO son días naturales, ¿ya? Días naturales. Entonces tenemos por un lado casos simples duran hasta 60 días que se pueden ampliar hasta 120. Esto conforme lo reza la casación 2-2008 de la libertad. Por otro lado, en el caso de casos complejos, las diligencias preliminares dieran hasta 8 meses. 8 meses es el plazo máximo de duración, conforme a la casación 144-2012 AMPECH. Caso de criminalidad organizada, hasta 36 meses. Casación 599-2012, 2018, perdón, LIM. Caso Fuerza Popular, ¿no? Caso 599-2018, LIM. Hasta allí tengamos en cuenta estos plazos, ¿ok? Plazos por mandamiento legal y o mandamiento o por mandato jurisprudencial o conforme, para hablar con otros términos, lo ha establecido ya la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por otro lado, ya sentando la idea para poder directamente ver el control de plazo conforme al Estatuto y el Código Procesal Penal. La investigación preparatoria, en una investigación simple, dura 120 días y se puede prorrogar 60 días más. Esto lo preconiza el artículo 342, apartado. Por su parte, una investigación, un caso complejo, 8 meses y una prórroga mediante autorización judicial de 8 meses más. ¿Dónde está señalado? 344, 342, apartado. Una investigación contra organizaciones criminales dura 36 meses. Prorrogable 36 meses más. ¿Dónde se preconiza? 342, apartado 2 del Código Procesal. Ahora, esto es en lo que concierne a la duración de diligencias preliminares y a la duración de la investigación preparatoria. Base fundamental para poder plantear un control de plazo. Por otro lado, luego que se concluye la investigación preparatoria, hemos visto que el fiscal va a decidir si formula su requerimiento incriminatorio, si formula su requerimiento desincriminatorio o si formula un requerimiento mixto. ¿Estamos? Ya. Pero aquí hemos visto que de acuerdo al artículo 344, apartado 1, en casos simples, ¿cuántos días tiene? Tiene 15 días. En casos complejos, ¿cuántos días tiene? 30 días. En casos seguidos contra organizaciones criminales, ¿cuántos días tiene? 30 días. Y estos días no son los que se adicionan a la investigación, no son para investigar, son para que el fiscal analice si formula requerimiento acusatorio, no acusatorio o mixto. Y ojo, les adelanto que incluso tras concluida la investigación preparatoria, procede el control de plazo en esta zona límbica. La zona límbica que está dentro de la conclusión de la investigación preparatoria y la formulación del requerimiento acusatorio. Porque claro, el fiscal puede demorarse 100, 200, 300 días cuando debía demorar 15. ¿Quién lo controla? El control de plazo también opera en esta zona límbica o fase que se da entre la conclusión de la investigación preparatoria y la elaboración del requerimiento que corresponda. Incriminatorio o mixto. No es que estemos inermes, sino que también acá se puede dar un control. Y es más, se puede dar un control sobre control de plazo. Es decir, imaginémonos que se formuló un control de plazo y el juez de la investigación preparatoria, ahorita lo veremos si es control de plazo en diligencias preliminares o control de plazo en investigación preparatoria, que son diferentes en cuanto al momento procesal. Imaginémonos que el juez de la investigación preparatoria le ordena al fiscal en la investigación preparatoria que dé término. Sabemos que cuando el juez ordena al fiscal concluya la investigación preparatoria, el fiscal tiene 10 días. ¿Ok? 10 días. No tiene más. A diferencia de los 15 días naturales o convencionales que tiene, si es que él concluya de manera unilateral. Pero cuando el juez le ordena concluir la investigación preparatoria, tiene 10, ya no 15. En un caso común. Imaginemos que el fiscal, pese a que se dio el control de plazo, no formula su requerimiento. Se demora otra vez 50 días más.
es posible que el afectado con el caso acuda nuevamente al juez de la investigación preparatoria para que controle que ese control que realizó el juez no tuvo recibo, no fue aceptado, no fue realizado? Claro que sí. Acá vemos que le corresponde al juez de la investigación preparatoria nuevamente ordenar al fiscal y claramente tendrá que tomar los apremios que correspondan. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ya hemos visto los plazos, ¿no? Ahora pasemos específicamente a lo que considera o lo que se considera ya los dispositivos legales que atañe específicamente el control de plazo. Fíjense. Vamos a ver por acá. Permítanme. Ya. Entonces, vayamos específicamente, ya hemos visto estas finalidades, ahora vayamos, ya hemos hablado sobre estos plazos que han sido la canción 66-2010-1 que les había mencionado, que se trata de días naturales, ¿no? Hay que tomarlo muy en consideración. Estas casaciones que establecen los plazos en casos complejos, contra la criminalidad organizada, etc. Ahora, veamos la audiencia de control de plazos de las diligencias preliminares. Vamos a empezar señalando lo siguiente. El artículo 334, apartado 2 del Código Procesal Penal, va a establecer lo siguiente. Señala, si el investigado se considera afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, ¿no? Perdón, perdón. El artículo 334, apartado 2, señala lo siguiente. El plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3 es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considera afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponde. Hasta allí tenemos que entenderlo así. Esta afirmación nos va a dar a entender que no solamente es el investigado, ¿no? Puede ser el agraviado. Nada obsta para considerar que pueda ser el investigado, que pueda ser el agraviado, quien se considera afectado con la excesiva duración de las diligencias preliminares. Porque cuando hace alusión al artículo 334, apartado 2, quien se considera afectado por una excesiva duración del plazo. Acá hay que entender ello, ¿no? Cómodamente podamos advertir, por ejemplo, un investigado que está siendo sometido a una investigación que ya trasvasaron los 60 días, el fiscal no emite ninguna disposición que amplíe la diligencia preliminar. Entonces, el afectado con el plazo le requerirá al juez, le requerirá directamente y en principio al fiscal del caso que le determina las diligencias preliminares o emita la disposición que corresponda. Si este no acepta, ¿no? O fija un plazo irrazonable, definitivamente no tengo respuesta del fiscal, lejos de cerrar la investigación, la está ampliando la investigación, lo que tengo que hacer es, ya tengo habilitada la puerta para acudir al juez de investigación preparatoria en el plazo de 5 días. Se entiende y me parece correcto que primero debe de acudirse al fiscal, perdón. Miren, muchas veces, ¿qué vemos? Vemos que la defensa
presenta su control de plazo tanto a nivel de fiscalía, tanto a nivel de Poder Judicial, entiéndase, los juzgados de investigación preparatoria. Lo que hay que entender, a mi juicio, es que cuando se plantea un control de plazo en diligencias preliminares, conforme lo preconiza el artículo 334, apartado 2, voy a corregir acá, sino que aquí viene un error, es quien se considera afectado. Ya, voy corrigiendo acá. Miren, no hay que simultanear, no le presento al juez y le presento al fiscal, porque el artículo 334, apartado 2 es claro, le tengo que primero pedir al fiscal que le dé término. Si él no me contesta, si él fija un plazo irrazonable, pues tengo que instar al juez de la investigación. Pero yo no estoy de acuerdo cuando jueces le dan trámite sin que previamente haya resuelto el fiscal o que se le haya puesto en conocimiento al fiscal cuando se trata de diligencias preliminares. Porque el fiscal es quien dirige la diligencia preliminar. Entonces, si yo siento afectado con el plazo, pues primero le toco la puerta al Ministerio Público y le indico, señor fiscal, hay un exceso en la duración de la diligencia preliminar. Y a partir de eso el fiscal emitirá el pronunciamiento, pero no directamente irme al juez, porque el procedimiento así lo establece el artículo 334, apartado 2 del Código Procesal Penal. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, se puede acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días para que se pronuncie. Y hemos visto que en la práctica procesal lo cotidiano es que tengamos a pedidos por parte de los investigados, es lo general, y que el fiscal tenga que finalmente emitir su decisión. O no formaliza la investigación preparatoria, o formaliza la investigación preparatoria, o formula su requerimiento acusatorio de manera directa, o incoa un procedimiento inmediato. Pero lo que se quiere es que con ese control de plazo, un pronunciamiento de fondo, ¿no? Pero fíjense, en esta audiencia de control de plazo, pues va a participar ¿quién? El fiscal, y va a participar el solicitante. Si se declara fundado el pedido de control de plazo, se va a declarar, el juez va a ordenar, en este caso, que emita un pronunciamiento, ¿no? El juez le va a ordenar. ¿Qué hace archivo, formalización? O sea, hay que tener esa idea porque, en verdad, tengamos en cuenta lo siguiente. Eh, no hay que utilizar de manera indiscriminada el control de plazo. Yo entiendo que la investigación tiene un plazo legal. Sin embargo, a veces este plazo legal resulta siendo muy escueto. Claro, que se dirá, si el fiscal tiene un plazo muy escueto, pues que formalice la investigación preparatoria. Pero muchas veces no se cuenta con esa información para formalizar la investigación preparatoria. Entonces es una suerte de esquinarlo al fiscal para que emita una decisión. Yo entiendo que esa es labor de la defensa, está bien, sino que a veces más allá de un plazo legal hay un plazo razonable, ¿no? Y un plazo razonable tiene que atender pues no solamente la circunstancia, la complejidad del caso, la actividad procesal de los sujetos, de los encargados de la resolución de la investigación o del juicio, del juzgamiento, del proceso en sí, ¿no? La actividad del propio imputado, el perjuicio que se causa a las partes, etc. Pero habría que considerar que el plazo ha sido diseñado, el plazo legal, de manera abstracta, y cada caso en concreto tiene una especificidad y que obviamente obedece a que tenga que realizarse mayores o menores actos de investigación. Más allá de la mera formalidad del plazo, existe la razonabilidad del plazo, y creo que también tiene que jugar mucho por parte de los jueces al momento de resolver un pedido de esta naturaleza. He visto casos de jueces que han otorgado, no han dispuesto, no han ordenado el cierre inmediato de una diligencia preliminar, sino que han otorgado un plazo. Y me parece correcto para poder que el fiscal pueda tomar nota. El fiscal expondrá el por qué no cierra la investigación y seguramente el juez, atendiendo a este razonamiento, a esta argumentación del fiscal, pues podrá otorgarle unos días para que pueda emitir su decisión y pueda cerrar la investigación satisfactoriamente, ¿no?
Entonces, fíjense que hemos visto también que, de acuerdo a lo que estatuye nuestro Código Procesal Penal, el artículo 334, apartado 2, versa sobre el control de plazo en diligencias preliminares. Pero inmediatamente después vamos a encontrar que en el artículo 342 del Código Procesal Penal va a establecer también la conclusión de la investigación preparatoria. Y si vemos el artículo 343, ya ahí establece la figura del control de plazo, ¿no? Y señala que el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que cumplió su objeto, aun cuando no hubiera vencido el plazo. Y aquí hay varias ideas que hay que tomar en cuenta. El control de plazo en las diligencias preliminares, hemos visto, hay que acudir primero al fiscal, solicitar la conclusión, inmediatamente ante la expedición de una disposición contraria a este pedido, que fija un plazo irrazonable, ¿no? Y no contesta el fiscal, pues acudimos al juez de la investigación preparatoria, ¿no? Para que él razonablemente atienda ese pedido. Pero también hemos visto que el artículo 343 del Código Procesal Penal va a estatuir el control de plazo ya en la investigación preparatoria. Y fíjense, acá tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuándo el fiscal da por concluida la investigación preparatoria? Cuando veíamos etapa intermedia, habíamos señalado específicamente que el juez de la investigación preparatoria, el fiscal, perdón, da por concluida la investigación preparatoria en supuestos 700. En principio, dará por concluida la investigación preparatoria cuando cumpla su objeto. Y esta es un supuesto que muchas veces es controvertido. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, ¿cuándo para el fiscal es haber cumplido su objeto? Si ponemos a pensar, no es que el fiscal establezca en su disposición de formalización de la investigación preparatoria o en la disposición que prorroga la investigación preparatoria, el objeto de esta investigación preparatoria es el siguiente. No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar, obviamente. Pero se va a desprender de los actos de investigación, de las diligencias propiamente dichas que van a establecerse en esa disposición. Si uno revisa su disposición del fiscal, pues va a encontrar todo un enlistamiento de actos de investigación, de acopio de fuentes de información que el fiscal está estableciendo, ¿no? A partir de eso, podremos nosotros hacer un seguimiento y verifiquemos que esas diligencias o actos de investigación que el fiscal está ordenando y que también incluso puede contener esta disposición los pedidos efectuados por los demás sujetos procesales, que esa es la finalidad, que es el objeto de la investigación preparatoria. Y al haberse cumplido estos actos de investigación, pues se entiende teóricamente o implícitamente veremos que había cumplido su objeto. Es posible entonces que ya habría cumplido su objeto a partir de la satisfacción de los actos de investigación planteados en la disposición de formalización o su prórroga, ¿no? Entonces, eso sería primero cumplir su objeto. O también cuando ya venció el plazo, que es lo que atañe el artículo 340 numeral 1. Pues si hemos visto que la investigación preparatoria pues tiene plazos, ¿no?, que legalmente están establecidos, pues al vencimiento del mismo se entiende que debe darse la conclusión de la investigación preparatoria. Pero también se da por concluir la investigación preparatoria cuando el juez lo ordena. Eso queda claro. Y cuando lo ordena, cuando hay un control de plazo, que es lo que estamos conversando ahorita. Entonces, el fiscal da por concluir la investigación preparatoria cuando cumpla su objeto. Aun cuando no hubiera vencido su plazo, claro. Y aquí viene una situación que para algunos podría generar indefensión. ¿Qué pasaría si el fiscal formaliza la investigación preparatoria en un caso común, en un caso simple, y en el día 89 pues decide concluir la investigación preparatoria? Imaginemos que en el día 91 el abogado defensor está solicitando actos de investigación para la investigación preparatoria. Sabemos que cuando el fiscal cierra la investigación preparatoria, ya no puede hacer actos de investigación, sino recibir información, probablemente, pero ya no actuar. Perdón, ya no realizar, para no usurpar términos del juicio. Entonces, cumplir su objeto es un arma de doble filo porque el fiscal podría culminarla en cualquier momento, ¿no? Aun cuando la defensa esté preparando todo un escrito con una batería de actos de investigación para solicitar la investigación preparatoria, pero cuando la presenta, oh, sorpresa, ya concluí la investigación preparatoria. Y eso es un poco que genera, bueno, que genera abiertamente indefensión. Entonces, y vemos también que el control de plazo no solamente se da cuando se ha cumplido su objeto, que es posible que el propio imputado, a través de su abogado, le solicite al juez
¿no? Que obviamente ya se cumplieron las diligencias con una investigación preparatoria en la disposición, pues dale término. Si el fiscal no se pronuncia, pues el juez tendrá que hacerlo. O cuando se venden sus plazos, ya vemos que se trabajaron los 120 días más su prórroga, ya vemos cuando se trabajaron los 8 meses que fueron autorizados judicialmente, los 36 meses ampliados o prorrogados 36 meses más, autorizados por el juez, bueno, ya vencieron los plazos entonces, y el juez no da por concluir la investigación preparatoria, hay que solicitar al juez de la investigación preparatoria que se dé que ordene la conclusión. Para este efecto, ¿qué pasa? El juez a quién cita al fiscal. El juez a quién cita también a los demás sujetos procesales, a quien está solicitando el control de plazo. El juez escuchará al solicitante, escuchará al fiscal, argumentará, tomará la decisión, ordenará la conclusión. O en todo caso dirá, pues le doy tal plazo. Si ordena la conclusión, el fiscal tiene 10 días para pronunciarse, ¿no? Y él determinará, pues obviamente te estoy ordenando concluir, pues definitivamente tendremos que ver si es excusa, si sobresee, es un requerimiento mixto. Ahora, no hacerlo que implica responsabilidad disciplinaria. Y ojo, esto tiene que ver con esta casación que me regreso, perdónenme, esta casación muy importante que la había pasado por alto, que es la casación 54-2009. Esta casación, interesante, fue planteada por un abogado de la libertad. ¿Y qué tiene que ver? Y tiene que ver con esa fase límbica o ese tiempo de los 15 días o de los 30 días que tiene el fiscal para que decida acusar o sobreseer. Claro, si vemos, el fiscal durante los 15 días no decide nada. Pasaron los días 20, 30, 40, 50, día 100, día 200, no se pronuncia. No es que el haber incumplido el pronunciarse se acusa sobre SEO un requerimiento mixto en los 15 días o los 30 días caduca y por tanto ya no se puede plantear nada. Y eso es lo que se planteó hacia el año 2009, cuando recién se inició el código. Se planteaba que, oye, fiscal, como tú no has cumplido con acusar oportunamente, pues ya caducó esta atribución, por tanto, ya fue. No puedes plantear acusación y que se cierre todo mediante un sobreseimiento. Mentira. La Corte Suprema fue clara, dijo, no podemos disponer caducidad cuando se trata de actos procesales que permiten desencadenar otros actos procesales. Este acto de acusar es un acto troncal que permite enlazar la fase de investigación y la fase de juzgamiento. Si tú cortas, cercenas la acusación o la das por caducada, no puedes, porque si no, estarías limitando el pase de juicio. Acá lo que puede haber es una responsabilidad administrativa, disciplinaria del fiscal, pero no la caducidad. Casación 54-2009. Es importante recordarlo. Entonces, regresamos a esto. El 343 establece en sus 3 numerales cómo se da el control de plazo en la investigación preparatoria. Y eso es fácil, te presenta un escrito solicitando ese control de plazo, argumentando concretamente hechos, cuándo se habría formalizado la investigación preparatoria, cuándo se habría prorrogado la investigación preparatoria y, obviamente, si ya se cumplió su objeto o si ya se venció su plazo. Y a partir de esto se solicita al juez de la investigación preparatoria. Entonces, habría que tomar en consideración estos aspectos importantes para poder determinar cuándo estamos frente a un control de plazo, ¿no? Importante tener en cuenta que nuestro Tribunal Constitucional ya ha establecido, como les dije, que el plazo razonable no solamente se afecta por exceso, sino también por defecto. Entonces, tengamos en cuenta eso al momento de establecer por parte del fiscal los plazos y por parte de la defensa del código. Bien, no sé si tenemos, dejo en manos del organizador, si tenemos espacio para realizar las preguntas correspondientes, estoy llano para alguna reflexión sobre el particular. Gracias.
Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta. En todo caso, agradecerle al doctor Henry Ventura por la gentil invitación. En verdad, muy honroso participar en GLADES. Eh, Gustoso de compartir con ustedes. Me pueden entrar en las redes sociales con mi nombre. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, podemos reflexionar sobre algunas ideas adicionales sobre la temática. En el caso haya quedado alguna duda, algún vacío, dado al corto tiempo que tenemos, son algunas pinceladas sobre estas audiencias preliminares. De mi parte, un fuerte abrazo. No sé si hay alguna acotación por parte del doctor Henry. Creo que tiene dificultades con el No, audio. no, estoy bien, doctor. Sí, es la cámara. Sí, entonces la siguiente sesión es mañana. Mañana viernes a las 8, ¿está bien? Sí, doctor. En todo caso, vemos la hora. Mañana nos toca también una audiencia preliminar, una audiencia previa, para conversarlo mañana, igual con mayor amplitud. Y si tienen preguntas de las sesiones anteriores, sea de de lo que es control de plazo, si es audiencias en etapa intermedia o el tema de objeciones o objeción de prueba material, es válido quedarnos unos minutos adicionales para las preguntas o algún caso que puedan tener los colegas para poder debatirlo y obviamente ofrecerles una respuesta desde mi óptica. Estaríamos coordinando, doctor Henry, por interno. Listo, doctor José. Entonces, doctores, culminamos la sesión de hoy y nos vemos el día de mañana. Muy buena noche con todos. Buenas noches, hasta luego.